¿Estamos ya? Estamos ya. Hola, Twitch. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Vamos a hablar de Ronin, de Frank Miller, en el Fin Fan Fun. Me ha dicho Esther que haga la presentación yo, normalmente la hace ella, pero ella está un poco enferma, pero aún así le ha gustado tanto Ronin de Frank Miller, que ha dicho que incluso enferma. Aquí la tenemos, aquí está, para hablar de un TVO, yo creo que único en la historia y único en el mundo. ¿Qué nos podéis decir del proceso de gestación del Ronin de Frank Miller, que yo tengo entendido que fue como ningún otro en la historia, no solamente de DC en los 80, sino en la historia del cómic en general? Espera un momento, Noel, que ya que haces la presentación te toca hacer el resumen. ¡Valiente! Sí, eso. A ver cómo resumes Aquí esto. nadie quiere contar la sinopsis de esto. Perdón, Manuel tiene toda la razón. Tengo que hacer el resumen de un TVO absolutamente irresumible, por lo cual me voy a simplemente a concentrar en las primeras páginas. Es una historia muy sencilla entre un samurái y su joven aprendiz. Hay un momento en el que el samurái, bueno, pues se va con una chica y su mayor enemigo, que es un demonio, mata a ese samurái. Y en ese momento su joven aprendiz dice que el resto de su vida se va a concentrar en vengar su muerte. Y yo creo que este es más o menos el resumen del Ronin de Frank Miller, ¿no? Tal cual. Es exactamente eso. Si se lo tuvieras que explicar a alguien, es una historia muy sencilla de un joven aprendiz de un samurái que no, en realidad es uno de los TVOs más cyberpunk, más complejos a nivel de ideas y sobre todo complejos a nivel estético y visual que se han hecho jamás. Es un TVO en el que a Frank Miller se le dio una libertad creativa inusual e irrepetible en los años 80, antes de Watchmen, que Esther me preguntó si era antes de Watchmen. Es antes de Watchmen. Fue uno de los TVOs, si mal no lo entendí yo y si mal no recuerdo, que se empezaron uno de los TVOs americanos que se publicaron en un papel que no era el que se publicaba en los TVOs normales, o sea, era un papel prestigioso. Este es un TVO de prestigio. Y yo creo que es una de las mayores cumbres del cyberpunk a nivel de ideas y sobre todo a nivel visual. Y total, para el que no se lo haya leído, que va de un Ronin / samurái. Un Ronin no es más que un samurái que ha caído mal, que lo ha hecho mal, con lo cual ya está ahí como corrupto y tal. Que quiere como, no sé, salvar al mundo de un demonio, pero en realidad está conectado, o sea, es una ensoñación de un... ¿Spoiler? Bueno, pero es que aquí los spoilers nunca han sido ningún problema. Entonces, en realidad está conectado a un futuro que yo creo que es el pasado. Bueno, no sé. Estamos en 2040, ¿vale? No sé si es el año, pero por ahí. Está escrito en 1983. 80 esto, y poco, ¿no? sí. Y bueno, pues eso. El futuro no muy... Y que en realidad es una ensoñación lo del samurái de un hombre con problemillas y que nada, pues luego entramos en un mundo de Skynet y de pelea contra las máquinas y las corporaciones y fin, ahora ya sí que fin. A ver, sí, es Una un... cosa, ¿oís bien a Isara? Porque a mí me llega una especie de psicofonía. Es que no he hablado muy alto. Vale. No sé si... Sí. A ver, es complicado. Yo creo que lo primero que podemos empezar, o que puedo empezar un poco, es con eso, con el contexto. O sea, la idea de esto es la siguiente. O sea, debido a muchos factores que no vamos a explicar porque haría falta un programa entero, en la DC y en la Marvel de los 80 el mercado está cambiando, ¿vale? O sea, hay un nuevo mercado directo que tiene que ver con las librerías especializadas, con la creación de la librería especializada y que de repente hay un nuevo tipo de comprador de TVOs que ya no es el chaval del kiosco, sino que es gente con panoja y que tiene una edad y que ya se ha pasado la infancia leyendo TVOs y quiere más. En aquella época se diría que DC y Marvel querían alcanzar al universitario medio, pero bueno, en realidad era un poco al pajero medio, ¿no? Entonces, depende un poco cómo lo mires y cómo nos consideremos cada cual. Entonces, de repente empieza a aparecer esta figura, debido a Jim Shooter y la Marvel de los 80, que es la figura del jugador de fútbol, del fichaje del Real Madrid de los TVOs, ¿no? Que es como, si tú consigues que una colección lo pete, te vas a llevar royalties y entonces vas a ser muy famoso.
y nos vas a hacer ganar más dinero y te vamos a poner tu nombre en carteleras de neón. Y de algún modo esto sale muy bien por todo este entramado de circunstancias, y de los que más despunta, pues efectivamente, pues uno es Frank Miller con su Daredevil. Ahí ya Frank Miller, de algún modo, su primera obra, pero ya como que apuntaba maneras, que le gustaba el noir, le gustaban los ninjas, le gustaba Will Eisner y le gustaba Steve Ditko. Estas eran las 4 cosas que le gustaban para Daredevil. Y entonces de repente, como que DC echa el resto. Acaba de sacar un formato que ha triunfado relativamente bastante ha triunfado bastante con Camelot 3000, que es la primera serie limitada que han sacado, y le dicen a Frank Miller, fichaje estrella, o sea, te damos todo, te damos 6 números con el doble de páginas, mejor papel, un formato que le vamos a llamar Prestigio directamente, porque aquí venimos a jugar, y vas a hacer lo que te salga de las narices con ello. Y Frank Miller coge todo esto, claro, lo hablábamos antes por el WhatsApp, ¿no? Lo que querían era un Batman, o sea, ellos lo que querían era un Daredevil otra vez, pues una historieta así, pero viene Frank Miller y coge y hace pues Ronin, que es una cosa que es muy indescriptible, y que es un viaje. Ronin es un viaje, sí, pero sobre todo, para explicar un poco por qué es un viaje, hay que retrotraerse un poco a la figura de Frank Miller. Hay que recordar que Frank Miller era un personaje que en todas las entrevistas con peña de Marvel de la época, el propio Starling, que ya venía al bullpen famoso con el LSD tomado y con más LSD para sus compañeros, le tenía un poquillo de miedo, porque Miller era el tipo callado, encorvado, que según declaraciones se pateaba las peores zonas de Nueva York, en la Nueva York además del humo saliendo de las alcantarillas y los navajazos en el metro y los Warriors por ahí, y que estaba obsesionado con el TVO como la única forma de arte existente. De hecho, el Ronin es esto, es un cúmulo de referencias y obsesiones de este señor que van pues desde Kazuo Koike y el manga, y Otomo, que aquí era anterior también, que además siempre el propio Miller lo decía, ¿no? Que él realmente nunca no entendía los mangas que leía, los compraba directamente en japonés y los ojeaba. Entonces es la percepción que tiene un americano que no está entendiendo lo que lee de manga. Pero luego también hay muchísimas otras referencias a Moebius, a Mecieres, en Valerian, a Germán Juppé, el Cyberpunk es un poco referencia y un poco lo está creando, al cine de zombies, al sadomasoquismo, a Mad Max, a su puta madre. O sea, hay un momento que, por ejemplo, que dicen es el Elvis de la violencia, que no puedes evitar acordarte de la ayatolá del rock and roll. Y en general es un TVO que en realidad es todo eso, pero todo eso es lo de menos, porque lo que de verdad importa es que es de una vanguardia en el dibujo narrativa que nunca antes había estado en el foco. O sea, dentro de todo el dinero. Es como coger todo lo que suele estar en la periferia del TVO y llevarlo a donde está toda la puta pasta. Y ese sería el contexto. ¿Estás diciendo, Iván, de verdad que Frank Miller leía TVOs en japonés sin saber japonés y se lo imaginaba? Es muy mítico eso. Es que yo no sabía eso, y te juro que volviéndolo a leer pensé, este tío seguro que se compraba mangas en japonés. Es tal cual lo que hacía. O sea, hay una entrevista a Gene Starling, que Gene Starling habla como como del bullpen de la época, y decían, este señor era un pavo muy callado, muy silencioso, que a mí me recordaba, no sé si lo dice literalmente o da las alusiones al pavo de Taxi Driver. O sea, es como un pavo que va por Nueva York con las manos en los bolsillos, andando por callejones oscuros, que se mete en el primer cine de barrio que ve, en el primer sex shop, compra la cocaína al de al lado, y se mete en las tiendas más raras que haya y se compra mangas y TVOs europeos que no están traducidos en inglés, sin tener ni puta idea de otros idiomas, y él se los... Iván. Sí. Gene Starling que era veterano de Vietnam. Gene Starling que era veterano de Vietnam y un pasado con... O sea, es en el fondo... Sí, está leyendo mi guión. Sí. O sea, yo creo que hay un poco del LSD le tiene miedo a la cocaína, que es un poco el cambio de época, ¿no? Del disco al heavy, ¿no? Como... Chicuelos, que a ver, que en esta reedición, la introducción que es de Janet Kahn cuenta esto también, y cuenta que esta chavalada se cogía la Metal Hurlan
y que tampoco sabían francés y que se lo leían imaginando la trama. Y un poco más adelante de la introducción cuentan que ya cuando se hicieron mayores y se reeditó, ¿no?, como heavy metal y ya se dieron cuenta, dijeron que se habían imaginado tramas que eran mucho mejores. O sea, Sí, que sí, pero es que es tal cual. O sea, Pero- en Ronin es como que parece que va a ir de manga porque es un Ronin, pero luego de repente el TVO pega un volantazo y es un TVO de Metal Se lo está Hurlan. inventando todo. Es- Pero vosotros no os acordáis, bueno, no, que os vais a acordar, si sois muy jóvenes, pero a principios de los 90, cuando no había ediciones oficiales de Dragon Ball, lo que circulaban eran unas fotocopias chungas, muchas veces con los diálogos cambiados, que se había inventado un señor o directamente en japonés, y eso se vendía. O sea, los jóvenes lo comprábamos y los cambiábamos en el Se recreo. vendía eso y en las librerías de cómics también se vendían los tankobon, los tomitos japoneses pequeñitos. Claro. Te digo que yo estoy escuchando esto de Frank Miller, leía el TVO en japonés y lo miraba así como con deseo. Y yo, hostia, pero es que ahí he estado yo también. Eso Fran Miller pero sobre todo lo la- contaba- Sí, perdón. Nada, la diferencia es eso, que en Estados Unidos realmente no están nada acostumbrados a tener cultura extranjera. Ya, eso sí. Claro, sí, Aquí sí que estamos muy acostumbrados a consumir eso, cosas de Francia, de Europa. El manga desde hace un montón se introdujo en España, pero en Estados Unidos eso es que no tenían ni traducciones de los cómics. Es que el logro un poco que tiene el Ronin, aparte de. Tiene logros desde 3 puntos de vista. Uno es de lo que acumula, de algún modo es eso, es todo este tipo de referencias. Quiero decir, si se hace ahora o cuando se hizo después, ya no importaba tanto, pero en ese momento el americano medio, el lector de cómic medio, no se había leído un TVO japonés, vamos, en la puta vida, y un europeo menos. Era una cultura que era egocéntrica a un nivel absurdo. Y el segundo tal, que con las obsesiones de Miller están todas aquí y van a crear una explosión precisamente de gente que se va a leer el Ronin y va a hacer muchas cosas. De hecho, la página que está saliendo ahora mismo, la especie esa de motorratón de Marte de 4 brazos, quiero decir, la influencia en las tortugas ninjas de Miller es bastante reconocida. O sea, esa es una de tantas. Y, por ejemplo, más adelante, este rollo que le flipa también a Miller homenajear del sadomasoquismo este de San Francisco, de los clubes de San Francisco, que sale como sale el tarado de Pulp Fiction. Eso también está bastante comentado por Tarantino, que el tarado de Pulp Fiction está ahí. Y de hecho la escena en la que él está en una tienda de segunda mano y le van a cortar y de repente se levanta y coge la espada y vuelve para vengarse, es muy, muy, muy similar a la escena de Bruce Willis en la tienda de segunda mano también de Pulp Fiction, que de algún modo es como que a Tarantino le hemos dado esa legitimación para hacer estos collages postmodernos, pero esto ya estaba pasando mucho antes y Ronin es un ejemplo bastante claro, de hecho. De todos modos, es que me parece que antes has dado con una clave, y es el que este TVO surge en un momento en el que aparece el mercado directo en Estados Unidos. Claro, ¿cómo funcionaba la cosa antes? Pues básicamente las editoriales imprimían a lo loco y mandaban a los puestos de venta pues TVO lo que se les ocurriera. Y cruzaban los dedos para que se vendieran mucho. Entonces, claro, el asunto era que si no se vendía mucho, pues luego venían las devoluciones y esos TVOs pues te los tenías que comer. Y era muy arriesgado pues publicar. Claro, no tanto en los años 50 en que se veían TVOs como pan caliente, pero en los años 70 ya se habían llevado algún susto. Y a principios de los años 80, Marvel estuvo con el agua al cuello. Entonces, claro, la idea de que de repente surjan puntos de venta donde tú mandas el TVO bajo pedido y cobras según el TVO llega a las tiendas. Y luego el librero que se arregle y venda las copias que pueda. Claro, eso luego va a generar muchos problemas más adelante, pero de entrada a las editoriales les viene fenomenal. ¿Cuál es el problema? Que si yo de repente tengo unos puntos de venta específicos donde va a venir gente, como dice Iván, que tiene panoja, también tengo que darles un producto distinto. Distinto en el sentido de que les tengo que dar otro formato. Ya no les vale una grapa. Puede haber grapas, pero tendrá que haber también una cosa más parecida a un libro, más parecido a algo que se pueda leer un señor mayor. Y diferente en contenido. ¿Y qué puede ser diferente en contenido? Claro, se buscaba otra oferta, ¿no? Sobre todo, ¿qué puede ser diferente en contenido en el mercado norteamericano, que siempre había sido sota, caballo y rey? Me voy a limpiar la lengua después de decir esto, porque me cago en la leche del sota, caballo y rey.
poco más o menos. O sea, que decir, pues claro, hay que mirar a Oriente, hay que mirar a los humanoides que coño, que van 10 años en marcha cuando aparece Ronin. Entonces, y es que además en paralelo en DC están buscando talento en Inglaterra. Este es el momento en el que va a venir Alan Moore, es el momento en el que va a venir Peter Milligan. Bueno, Peter Milligan un poquito más adelante, pero vamos. Claro, es un momento en el que las editoriales, precisamente porque han encontrado porque han abierto ellas este nuevo mercado, necesitan encontrar un producto que vender ahí. Entonces, claro, lo que yo creo que no se imaginaban es que Frank Miller les iba a dar un producto tan marciano. O sea, que un poquito japonés, pues lo esperábamos. Un poquito Messier, pues también nos lo esperábamos. Pero esta locura no. Es que es que es un TVO que además le costó mucho encontrar su público. Este TVO fue un fracaso. Sí, claro, es que fue un fracaso. Este TV luego se reeditó, la primera vez que se reeditó fue cuando ya lo había petado con Dark Knight y con el año 1 y con tal, y ahí ya te lo vendían como la primera obra maestra del autor estrella. Porque aquello había fracasado por completo. Y cuando todas las ideas loquísimas que tienen ahí, de algún modo habían ya filtrado en el inconsciente ya colectivo. Ya están más asentadas las referencias, eso de tú este TVO te lo lees después del auge de Akira, te lo lees después de Terminator, después de Robocop y después de que triunfe la tercera de Mad Max y el cine de zombies y dices, hostia, qué guapo, ¿sabes? Pero es que cuando sale este TVO nada de eso ha pasado. O sea, o gran parte de eso. Todavía te sorprende, ¿eh? Todavía te sorprende. Todavía lo dices y dices, ¿pero qué es esto? A mí me ha parecido muy guapo, pero efectivamente, como persona del 89, que además este no lo había leído anteriormente, pues otros de Miller, he de señalar que yo creo que me ha pasado eso. Me ha parecido una historia como esperable, ¿no? Y bordeando todos los tópicos, y sí que le puede ocurrir eso, que todo nuevo lector que se enfrente a él va a pensar que todo esto es un cliché cuando igual era el precursor, ¿no? Pues es un poco, pues eso, es que el ejemplo con Tarantino no es especialmente malo, es este rollo de coger cosas que todas existían por separado en la periferia de esa cultura popular que aún no había llegado al núcleo, a lo que se veía en la cultura popular de masas, y hacer un mezcladito y crear, pues eso, generar un posmodernismo y una interrelación y unas referencias, y todo muy autoconsciente, porque hay un concepto que Miller maneja para que todo esto le salga bien, que es la autoconsciencia. O sea, el dibujo es pretendidamente underground, o sea, está hecho con plumilla. Luego hablaremos del dibujo, que eso sí que es donde está verdaderamente la vanguardia de esta mierda. Pero y todo el argumento es pretendidamente autoconsciente. O sea, él coge el manga, pero no está haciendo, aunque realmente no lo ha leído, aunque lo haya mirado, no está haciendo a Koike, porque las primeras escenas que vemos entre el maestro y el aprendiz, en cuanto el aprendiz se pone muy solemne y muy japonés de verdad, le cortan, en plan de, venga, cállate, ¿sabes? O sea, aquí seguimos estando en un TVO de Frank Miller. O sea, hay un humor, hay una sátira casi constante de este rollo que le encanta a él, de hacer sátira social y sátira política y las corporaciones y tal, que es este tema que a Miller le ha venido bien y mal, que es este tema de sabotearse a sí mismo constantemente. En plan de, te hago una cosa y no puedo parar de hacerte referencias a los puntos flacos que tiene esa cosa. Le ha venido mal en algunas ocasiones y le ha venido bien cuando se ha puesto un poco estupidito, como en la de Holy Terror, que le quita mucho peso a la catástrofe que era, porque al final sale un tiranosaurio fucsia y entonces ya no puede ser tan sentida como pretendía. Pero bueno, eso, ¿no? Que en el fondo es un ejemplo perfecto de todo lo que va a ser después Miller, porque además mucho de lo que va a ser después ya está aquí, y sobre todo es un ejemplo perfecto de la esencia de este señor, que es ser un autor, hacer lo que le salga de los cojones, y muchas veces lo que le sale de los cojones es precisamente defraudar a la gente que ha pagado para que él haga algo. Hombre, a mí que me gusta Miller, pero el que me gusta es Koike. A mí sí me da la impresión de que Miller, es verdad que no estaba leyendo una traducción y no entendía el japonés, pero ojeó con atención.
Hombre, Porque, por ejemplo, eso que cuentas del maestro, eso es muy Koike, ¿no? O sea, el maestro que tiene un discípulo que vale mucho más que él, ¿no? Porque cuando el maestro tiene la ocasión de ser valiente, no lo es. Cuando el maestro tiene la ocasión de pelear, se le va el santo al cielo. Ahora, a la que matan al maestro, rápido que vuelve a decir, oye tú, que tu honor es vengarme. ¿Cuándo te has acordado de tu honor, gilipollas? Eso es Koike. En Koike, en el Lobo Solitario, tú tienes este señor que es una roca que está dispuesto a enfrentarse a lo que sea por una cuestión de honor y poner todo y no sé qué, y ves la gente para la que trabaja. Ves al noble al que le debe todo el honor y todo eso, y dices, pero si estos tíos son unos sinvergüenzas. Claro, esa idea es puntal en el Lobo Solitario, en Crying Freeman y en Asa el Ejecutor. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. Y está en Miller, está en Ronin. Entonces, no solamente copia el estilo de los combates, la mística de la katana, sino que además esa idea de conflicto de intereses más o menos esquinado, todo ese tipo de cosas, eso está en Miller. O sea, no sé. Le prestó mucha atención. No entenderlo. hombre, es que hay una cosa. Miller hizo el prólogo de la primera edición en Estados Unidos de Lobo Solitario y su cachorro, que lo publicó Dark portadas. Horse. Y las portadas, sí. Y las portadas también, exactamente. Y ahí sí lo decía. Dice, pero claro, es que si tú te lees Lobo Solitario y su cachorro, es un manga que, salvo que no sepas que hay que leerlo en este orden, tú te puedes leer capítulos enteros sin hablar una palabra de japonés, porque a lo mejor hay 300 páginas en las que tienen 3 diálogos. Ya, es verdad. Es que también es eso. Sí, que es casi un tebeo mudo. Sí. De hecho, a mí, Que no sé dónde he leído que a él lo que le interesaba un poco de este mundo japonés es la idealización, ¿no? Y la mirada exótica, la idea de que todos estamos adormecidos en Occidente, que no tenemos objetivos y que esta gente por lo menos tenía un sentido de vida y un plan, ¿no? Y que eso parece ser una de las cosas que le importaba y que luego es una base del pajerismo. No sé si es la mejor base. Miller o sea, sé que es verdad que es un señor que siempre ha bordeado un poco con, o sea, tiene como mucha fascinación, o sea, él ahora mismo es una figura que está un poco jodida, como históricamente para la hora de juzgarle, porque con los cánones actuales claramente es un polla vieja, punto. Pero es un señor que a lo largo de su trayectoria siempre ha sido, o sea, bastante progresista o izquierdista desde el punto de vista de determinadas cosas, pero tiene esa fascinación muy de su época y muy de también, pues eso, la misma que tiene Paul Schrader y tanta gente así de finales de los 70, con la figura eso del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Como que te acaba llevando un poco al ser un anarco libertario de estos, ¿no? Como del superviviente, ¿no? Todo lo que sea como el western, el samurái, la figura pues eso, del héroe, que es un poco esta influencia que... Sí, entonces un poco esta influencia que tiene toda esa generación que los padres lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ellos no lo hicieron. Y entonces tienen como esa idolatración del guerrero, ¿no? Y de algún modo, depende un poco la época en la que le pilles, hay más sátira al respecto o hay más idolatría, ¿no? Y en las obras muy muy buenas de él hay las dos cosas, porque en el Dark Knight hay idolatría, pero luego también hay momentos en los que con la mirada de Carrie Kelly, de la Robin, mira a Batman y le ve como un despojo y como alguien terriblemente cansado y miserable. Entonces hay esa cambio generacional. Sí, hay ese conflicto con esas figuras como tal que claro, al final te hacen que te guste un poco también pues lo criptofascista, ¿no? Por decirlo de un modo... Pero... Es criptofascista como Milius. Es que también es el contexto de la época. Ese es el John Milius de los cómics. Hombre, hay una cosa que a mí me gusta de Ronin, es que eso que está diciendo Esther del
El tipo que busca una cosa que mola, ¿no? Y la identifica con un tipo muy macho, no sé qué. Eso está muy bien integrado en el TVO, porque hay un momento, que es lo que Noel no se ha atrevido a contar, que es que ha habido que sacárselo, ¿no? En el que se revela que en realidad todo esto es una especie de fantasía, ensoñación medio inducida por una máquina que está intentando liar a un pobre chaval focomélico, pero con superpoderes. Pocas ocasiones se puede decir focomelo en un contexto literal. Entonces ¿sabes? hay que decirla mucho ahora. Entonces, claro, el asunto es que este pobre chaval, que no tiene ni brazos ni piernas, está ahí enchufado a la máquina, que es la única de la conversación, pues vemos que en su habitación tiene un póster de Batman, porque es un flipado. Es que hay que prestar atención a los pósters. Entonces, yo, ahí sin brazos ni piernas, dice, yo, Batman, hostia, todo el rato. Y cuando no Batman, samurái. No, para ahí, Manolo. ¿Quién ha puesto ese póster? Claro, porque el chaval no. Claro. Vale. Perdón, No. quería introducir una cosa que es un spoiler para el que no se lo haya leído. Bueno, da igual. La cuestión Un es... spoiler, pues no lo hagas. La cosa más refrescante igual que... Porque claro, ¿no? En el contexto dices, esto es del 83, del 84, por ahí. Esto es viejo. Y hay una cosa que hace y es el cambio de protagonista. Este TVO tiene un protagonista inicial, pero luego va pasando cada vez más y más al otro, que es una mujer. Y además esta mujer da la casualidad de que es negra, que estaba perfectamente bien integrado, no tal. Bueno, luego en la introducción esta que he leído, da la sensación de que este otro personaje sí que era un poco por lo llamativo, ¿no? Precisamente de que el personaje fuerte que consigue superarlo en parte es el que no te lo esperas, ¿no? Eso cómo lo podríamos llamar, efecto Metroid, no sé cómo llamarlo. No sé, bueno, en Miller volverá esto mucho, porque es una figura que le flipa. Lo de mujer fuerte que sea étnicamente no aria, desde Electra ya la había creado, que era griega, y luego volverá con Martha Washington y... O sea, Martha Washington. No, hombre, sí, pero en bueno, City hay unas cuantas también, o sea. Dentro de lo que decías de las cosas de las que fue precursor, por ejemplo, esto es un poco como Mad Max Fury Road y bueno, como tantas otras cosas también. Es que además eso lo incide mucho en el cómic al principio. Te hablan de esta mujer, de Casey, ¿no? Como la teniente, o no sé qué grado tiene, pero eso, como la jefa de seguridad de la empresa esta, que dicen como, y tenemos aquí una mujer, ¿no? Como haciéndonos los guays de empresa moderna y tal. Sí. Y luego al final también eso, como dice como al tullido al pobre hombre, dice, le has puesto un papel de guerrera, no de damisela, o sea que bastante favor te ha hecho, o algo así, como mira qué bien que has quedado, tendrías que ver cómo se imaginaba su padre o algo así. Y no se cortan en decir que efectivamente el pajero se había hecho pajas con la única mujer que veía en su vida. Con la mente también. O sea, que le colgaba el póster. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que no he comentado antes, que es sobre todo el mercado editorial, que es que hay que tener en cuenta que al único que le habían permitido un contrato medio similar, DC además, fue a Kirby. Y a Kirby con el Cuarto Mundo, que le costó 30 y tantos años que le dieran una libertad así. Y encima sale mal. O sea, que de repente... obviamente hay homenaje a... Hemos puesto dibujos de otros TVOs de Miller también. Obviamente homenajes, hay... ¿no? De hoy en día sí. Al trabajo de Frank Miller. Obviamente hay homenaje a Miller, hay homenaje a Kirby también en tal, pero a mí es que lo que me sigue pareciendo una locura de este TVO es que exista. O sea, entiendo que existan muchos otros TVOs de Miller, pero que exista este donde además elige una técnica que no va a volver a practicar, que es eso, hacer todas las trazas y todo el trabajo que tiene cada puta viñeta. Coger a Lynn Barley, que era una persona que en aquel momento tampoco tenía un gran recorrido dentro del mundo del color, y decirle, mira, ¿ves los últimos Valerian que han salido? Bueno, pues quiero que cojas quiero este color y que lo quiero no quiero que lo copies, quiero que lo deconstruyas. Y no sé, es como, o sea, el nivel de libertad creativa que tiene este pavo, que en este TVO ahora es algo que a mí es lo que realmente me fascina, porque es algo que sí que es
que es imposible que vuelva a suceder. O sea, ahora mismo una editorial de cómics de prestigio no te deja esto. Y si te lo deja, siempre hay cláusulas. Y obviamente en el mundo del cine es imposible. Que me fijo mucho en estas cosillas del dibujo y tal, es impresionante la técnica que es como, voy a hacer lo que me salga de las narices aquí, me voy a hinchar a hacer rayas pequeñitas y tramas y volúmenes que en muchos de los dibujos, sobre todo del primer volumen, del primer número, ni siquiera dibuja las caras, es como que hace el volumen a base de sombreados, a base de tramas, y dibuja así un montón. Y luego, a lo largo de los números, va cambiando un poco como le va apeteciendo. Pero eso, es como un trabajo directamente también para experimentar él, ¿no? Para probar diferentes técnicas y diferentes efectos con la medida a base de texturas y tal. Es que he leído ahora, ves páginas que son Sin City, ves páginas que son el Dark Knight, ves páginas que, o sea, quiero decir, está... que luego le va a servir a él, claro. Sí, es que es un... Se ve perfectamente. Y en su día se criticó muchísimo este dibujo, ¿eh? O sea, la crítica de la época bueno. se quedó a gustísimo. Además, otra cosa que es bastante impresionante, yo creo que eso, el TVO es del 83 o por ahí, y Frank Miller tenía 26 años cuando hizo esto, o sea que ni siquiera tenía como tanta carrera detrás, ¿no? Como lo que decías de Kirby, que este era un chaval, en realidad, y es como, ala, venga, hazte lo que te apetece. Yo tengo una teoría sobre este tipo de dibujo, que es así como un poco triple. La primera es que, a ver, la mayor influencia entonces de Will Eisner, de Miller, por encima de todas, era Will Eisner, que es un señor que manejaba la luz prodigiosamente. De hecho, o sea, Sin City es como la evolución final de todo lo que podía haber querido Will Eisner. Que luego está ese momento extraño en el que Eisner le deja como heredero de The Spirit y es un desastre. Pero bueno. Entonces ahí... en algún momento lo dice, ¿no? Sí, o sea, en Ronin lo que se ve es que está explorando la luz como parte de la narrativa, que es una cosa que Eisner tenía controladísimo. Y por otro lado, creo que le pasan dos cosas. La primera es que como no tiene ni puta idea de cómo se hacen los mangas, él se pone a lo loco a darle a la plumilla y a la tinta y a tal, sin saber que eso normalmente en un manga pues tienes un dibujante principal y 5 curritos que te están ayudando con todo lo demás. Y bueno, las hojillas estas recortables con la trama ya dibujada, que hacían los efectos estos de los circulitos y las rayas cinéticas y demás. Él lo hace ahí todo piqui piqui. Pero yo iba a preguntar, ahora mismo me parece que en la selección que hemos hecho no tenemos ninguna, pero es una pregunta que yo hago. ¿Hay partes en el mundo japonés, en el mundo de la narrativa japonesa, que son tablas? A mí me recuerda algunas cosas que yo he visto, es que yo qué sé, de la era Edo, lo voy a llamar, porque todo para mí es Edo, que son... duró muchísimo, la era Edo duró mogollón, o sea, es más probable que aciertes. A ver, ¿cómo te explico? Rollo tablillas, ¿vale? Sí, con un y los cuchillo estampados, y además, esto. Eso es. Entonces me da la sensación de que además del manga, yo lo que primero vi fue que intentó imitar este tipo de tablas como súper antiguas, pero dentro de esas tablas también como que quiso decir que había arte secuencial, en el sentido de que esas tablas, yo cuando las he visto, digo, aquí hay movimiento, aquí hay una historia que está ocurriendo en esta misma imagen. Y no sé, es que es una cosa que no he visto comentar en ningún sitio y preguntaba por si era así o me lo había imaginado. A ver, yo creo que también en el manga directamente hay mucha influencia de eso también, entonces... Claro. Y bueno, te voy a preguntar, Isara, tú que dibujas y tal, una de las cosas que hemos comentado y que se comentan, ¿no? Fue que fue este TV una revolución en el sentido del mismo papel. El propio papel en el que se permitió imprimir daba unas posibilidades que hasta ahora no había y por lo tanto, ¿en qué sentido lo pudieron explorar? ¿En el sentido del color, del pintado? ¿Nos puedes comentar? Pues eso, todo el detalle de las líneas de plumilla, los colores que tiene, que son como unos tonos muy poco saturados en realidad, ¿no? Tiene eso, como unos verdes menta, unos amarillos, unos cremas ahí, que eso en realidad en cuatricomía no es nada fácil de hacer tampoco. Es que y además, supongo que por ahí le habrá venido muy bien, claro. Los TVOs de la época, los normales, se imprimían con 4 tramitas de color. Eso, sí.
Y eran todo, o sea, excepto los colores planitos, todo lo demás eran mezclas de tramitas de De puntos. puntitos. Sí. Sí, y parte del formato prestigio consistía en eso. Yo es que daba me he esa fijado sensación de aquí que había pintado. que eso, a Lynn Barley en alguna de las viñetas se le ve incluso como trazos de pincel, que eso en el cómic no, es imposible verlo. Y aquí eso se ve como el trazo o la marca de alguna pincelada. Vale, pues eso es una gozada. Bueno, yo voy a seguir haciendo preguntitas. Un paréntesis, Esther, ya que tenemos a alguien en el chat, tenemos a Roberto J o a P. Roberto J y le saludamos porque nos ha hablado y todo, y nos dice que se ve bien la transmisión. Gracias por vernos. Nos ve uno. Vale, ese era el comentario. Vale. Nada, iba a preguntar que la nueva carne y todo eso es antes o después de esto. Pues es un poco a la par, quiero decir, los relatos de Barker de tal están siendo son británicos, pero están siendo en los 80, 81, sí, se recopilan en el 83, 84, es que eso, a ver, los 80, esa época del 78 al 83, en todos los ámbitos culturales siempre se ha considerado como la sopa en ebullición. O sea, como la época de los 60 para la música. Entonces es como que todo estaba y todo se iba como interrelacionando, porque además es la época de Lyotard y del posmodernismo y del diálogo entre todas esas cosas para generar una ficción que abarque todo y que de paso sea un poco metaficción, que esta obra al final también es metaficcional, porque estamos leyendo... Pero ¿no te parece, Iván, que, o sea, bueno, a ver, con lo de la nueva carne, yo entiendo que te refieres a toda esa mezcla de lo orgánico con el metal y esa especie de hongo que se va extendiendo por la ciudad y que marca de alguna manera el progreso de la narración, ¿no? O sea, a medida que te vas acercando al final, más hongo. Yo creo que eso viene de Francia. Eso es lo que están haciendo los humanoides. Y esas extrañas como placas de armadura que le salen al Ronin de ningún sitio, porque ¿de dónde coño sale eso? Yo creo que todo eso es precisamente la influencia francesa. O sea, los uniformes de esa especie de guardia de seguridad que hay en la compañía que hace cosas, que tampoco me queda muy claro exactamente qué es lo que hace esta gente, pues es medio uniforme, medio ser vivo, tiene ahí como una especie de componente orgánico. Es que eso precisamente es lo que están haciendo los humanoides. Y no solo los humanoides, ojo, 2000 AD también. En el mogollón de las historias de 2000 AD eso ya lo tienes. Rogue Trooper, ese soldado biónico azul tal, no sé qué, con cosas dentro, que habla con sus instrumentos. Eso ya está ahí. Y eso sí estaba en inglés. A mí me llama la atención que dice, como el que remarca, que son de plástico, no es metal. O sea, todas las construcciones del robot de Aquarius y tal son de plástico. Sí, que es como que te sale pensar, ¿no? Que son de metal, rollo robots y tal. Pues, todos son seres vivos de plástico. Pero porque también las armaduras, lo moderno en una armadura es el Kevlar, es las armas de cerámica, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? El metal está guay, pero ya está un poco pasado. Por eso hay tanto énfasis en la espada. Sí, y en la pureza del samurái que va ahí con el material noble ahí, sí. Sí, de hecho ese es uno de los problemas que tiene la espada del samurái, que ya soy muy de espadas y esta no funciona como una katana, pero bueno. A mí hay unos problemas de la espada, por favor. No, de la espada no, que me conozco. Pero que, como bien dice Iván, esto al final no es una historia de samuráis. Esto aquí sale un samurái, pues como sale un póster de Batman. Si es que esto es en realidad es una flipada de un señor. Sí. No... Pero piensa en todas las flipadas que nos hemos comido en los últimos 20 años. El Quinto Elemento, Valerian, y estarán bien, estarán mal, unas mejor, otras peor. Pero que dejen pozo y que digas, joder, es que esto sí que molaba. Es que hay muy pocas. Cosas de que saque alguien todos sus juguetes y monte un follón unos contra otros y los choque, y eso de alguna manera aprenda. Con flipada me refería a flipada del protagonista.
De Frank Miller también, bueno, sí. pero del protagonista Sí. sobre todo. No, pero esa idea Sí, es muy sí. buena. O sea, realmente sí que es eso, es literalmente eso. O sea, es Frank Miller sacando todos, no sus juguetes, sí, sus juguetes, que son los juguetes que además que de algún modo no ha podido compartir con nadie. Porque no es esa época. No estamos en la época de los Funkos, estamos en la época de 1983. Que todavía de esconder los juguetes y que le den todo el dinero del mundo dentro de lo que es el dinero del mundo de un TVO para sacarlos y jugar con ellos. Y de algún modo... Que ahora en la caja del dinero y salgan 20 euros. Sí, un poco sí, pero bueno, era lo que había. Quiero decir, lo bueno del TVO es que vale lo mismo dibujar una explosión que una mesa. O sea, no vale más dinero porque dibujes una explosión. Entonces, de algún modo, es meter todo eso y hacerlo con una técnica pues espectacular. A mí hay una cosa que me gusta mucho, esa subtramilla que se olvida, porque al final pasan tantas cosas que se olvida un poco como las cosas que están por en medio. Hay una subtrama que está muy, muy, muy ochentera, que yo siempre me acuerdo de ella, que es la subtrama de Salvaje Perdido por Nueva York, que en aquella época estaba en todas las películas. O sea, Sí. el ente externo ya puede ser un francés del pasado o un alienígena de Neptuno que llega a Nueva York y alguien le ofrece un perrito, ¿eh? Como, ¡hey, come esto! Tal, y va por Central Park, ¿no? Y aquí... Eso moló, sí. Eso, aquí está. O sea, quiero decir, aquí hay un momento en el que Ronin va por Nueva York, se va encontrando como con panteras negras, nazis, gente muy loca, un pavo que está construyendo una nave espacial para huir Con una batidora. Con una batidora, sí. La monja esa. La monja. Sí, la monja malvada. Y es buenísimo porque culmina, espera un segundo, culmina con la subtrama de por un puñado de dólares. O sea, es como engancho lo que me gusta. Los samuráis, le doy un caballo. El caballo, Clint Eastwood. Clint Eastwood, de repente estoy entre dos bandas rivales haciendo Cosecha Roja. Y es brillante. O sea, están todas una detrás de otra, todas las cosas que le gustan y son las que nos gustan a los demás también, o por lo menos que me gustan a mí. Eso que comentas, porque otra de las cosas que me pasó leyendo sobre todo esa parte, o sea, lo que quiere decir Frank Miller es que Nueva York está hecha a polvo, ¿no? La gente está como tirada en el suelo con 500 jeringuillas en el cuello. De alguna manera me di cuenta de que Nueva York es una ciudad llena de freelance. Y ya está. O sea, ese es el futuro y en ese sentido, pues nada, ¿no? Es volver a los orígenes, como tú dices, y es el western otra vez. O sea que... Hay una cosa que a mí lo que más me gusta de Ronin es como al final va sacando cartas de la baraja, va sacando tropos. Pero a todos les da un girito que mola, ¿no? O sea, es el tropo del salvaje que se encuentra suelto por la ciudad. Y es una cosa en plan, y vosotros pensáis que sois salvaje porque no tenéis el graduado, os vais a enterar. Y los pone a todos firmes. Eso mola un montón. Pero luego hay otro tropo que a mí me toca muchísimo las narices cuando lo vean en películas de los años 80, que es esa idea de alguien que vive en una fantasía. De alguna manera esa fantasía se proyecta en el presente y lo cambia, ¿no? Pues desde Starfighter a tantas películas de Amblin, de alguien que vive en los tebeos o la ciencia ficción o lo que sea, y de alguna manera eso permea en la realidad. Claro, aquí parece que está jugando a eso, pero en realidad está jugando a lo contrario, porque resulta que cuando intenta traer esa fantasía a un marco realista, para nada es un marco realista, es otro marco fantástico, aún más desquiciado, donde hay robots de plástico, inteligencias artificiales, tipos con poderes paranormales, esto ya peor. Es que, a ver, yo desde el punto de vista de la ficción, de la metaficción, de eso, de los universos, siempre suele haber este tipo de diálogos, ¿no? Luego este testigo lo recogerá Morrison en La Patrulla Condenada y estará dándole vueltas y vueltas y vueltas a cómo los universos de las ideas de la ficción y tal. Aquí Miller realmente no juzga y no... O sea, ¿es todo un sueño de un tullido? Sí, pero es que el sueño del tullido es mejor. Porque lo que tenemos es otra ficción, eso, aún más loca, como dices, Manolo, es el sueño de otro tullido, que es el sueño de otro tullido, y todos son sueños de tullidos, y el último tullido soy yo, que soy Frank Miller, y que estoy aquí. Consigue una conexión muy bonita, que es que el TVO argumentalmente, pero temáticamente es lo mismo, es eso, es jugar con los juguetes, sí, que, o sea,
que le gustan a él y al final vuelve a ser, o sea, quiero decir, esto sí que es el tropo más tropo y a ti como profesor de literatura te va a dar ganas de vomitar, pero al final, como toda la ficción que es buenísima, haces referencia al Quijote y cierras y te vas, ¿sabes? Sí, es que, claro, o sea, la cosa es, a ver, si tengo que elegir entre la ficción en la que soy un samurái o en la que soy el esclavo de una inteligencia artificial con aspecto de grumo, pues me va mejor de samurái. Y eso es lo que pasa en Ronin al final. Que hay un momento que convierte también a la chica y dice, sí, ¿dónde vamos a estar mejor? No Claro. sé, chicos, Claro. me parece que hace falta una encuesta. Yo la verdad que me quedo en el presente con un Amazon que tiene que hace cuidados, porque Virgo, que es una máquina mala, te cuida, te Joder. quiere, te apoya. Yo lo veo bien. O, o sea, o- sí. o te hace luego también el pasivo-agresivismo ahí a saco. Pero eso es que, a ver, hay una historia previa en la que Miller, que además le gustaba bastante leer ciencia ficción, eso también ya se había hecho. Eso se llamaba No tengo boca y tengo que gritar, Es verdad. de Harlan Ellison, en la que una computadora malvada se dedica a joderle la vida y hacer transformaciones de nueva carne con 5 humanos que han sobrevivido al holocausto. Sí. Es cierto. Eso también está en Ronin. Toda esa- O sea, tiene todo. 26 años. Todo lo que ha mamado en su vida lo ha juntado y ha Sí. dicho, pero Sí. le voy a dar una forma que lo va a flipar. la Y peña. sorprendentemente es que sale bien, porque ¿cuántas veces no sale bien esta mierda? Es que es una pasada eso. Es el o sea, equivalente de eso- os voy a contar, yo voy a hacer una serie con mis Como- compañeros de piso, buah, va a ser divertidísima. Pero nunca es divertidísima. Bueno, pues este pavo le salió divertidísima. ¿Os acordáis de la serie de animación aquella que era como vamos a contar movidas mientras estamos fumados? Que es terrible. No. Que era una de Datos. Netflix. Yo es que no me acuerdo el nombre, pero vamos. Que en general es verdad. Es que salen cosas muy mal. Pero a mí lo que me gusta de Ronin es que, y de los tebeos aunque de Frank Miller que me gustan, es que realmente esto es lo que tiene. Es que muchas veces se acusa a los tebeos de Frank Miller de que no cuentan nada con pies y cabeza, ¿no? O sea, porque al final es lo que nos pasaba al principio cuando intentábamos resumir Ronin, que nos daba la risa. O sea, ¿qué coño pasa aquí? Claro, a veces yo he visto a críticos, a gente que escribe artículos diciendo, claro, es que al final los tebeos de Frank Miller son muy de posturita, muy de chulería, pero al final no van de nada. Y yo me quedo pensando, joder, pues la verdad es que casi mejor, porque cuando realmente Frank Miller tiene ganas de contarte alguna cosa con pies y cabeza, te cuenta Holy Terror y te cagas vivo. Pero si te paras a leer Ronin con atención, es que lo que te quiere contar Frank Miller no es una reflexión muy sofisticada sobre política, ni sobre estructura social, ni sobre el papel del individuo, ni nada por el estilo. Lo que te está contando Frank Miller te lo cuenta por los márgenes. Te lo cuenta en esa escena en la que la policía es cuota. Te lo cuenta al elegir la raza de sus personajes, te lo cuenta al poner a ciertos personajes en ciertas posiciones, te lo cuenta al elegir qué influencias van a ir dónde. Y al final es lo que me parece que te ganas de decir, Sara, joder, si hay un montón de subtexto en Miller. Pero a lo mejor lo que yo veo que se le reclama a veces es una opinión explícita, una visión concreta de temas políticos, sociales y tal. Pero si es que veo no, más que o sea, nada. es que yo no creo que sea tan subtexto, en realidad. O sea, hay un diálogo al principio de los trabajadores en las alcantarillas que dicen literalmente, somos proletariado y nos están jodiendo. O sea, es que lo dice, en realidad. Sí, pero bueno, ese es un rollo muy suyo que lo va a repetir hasta la saciedad, que es esta sátira que a él le encanta, que funciona muy bien, pero que es este rollo de eso, de esta sátira como de titular de periódico todo el rato, de personajes diciendo su icono, ¿no? Como Sí. el empresario, Bueno, pero eso el que- empresario más malo va vestido de hippie, los nazis y las esvásticas que hay por... Es que decir que Miller no tiene trama o que es todo subtexto me parece bastante tramposo. De hecho, Pero yo piensa, por ejemplo, igual aquí, pero en el episodio ese que hizo de Spawn, donde los personajes hablan así. el episodio como- que hizo de Spawn solo lo hemos leído tú y yo, creo. Sí, yo no. Bueno, me pues gusta os tenéis mucho que fiar Frank de Miller, nosotros. pero eso no. Pero
había una serie de personajes a los que Spawn machacaba en una viñeta y los mataba a todos y punto, que precisamente lo que hacían era expresarse de esta manera, ¿no? Hablaban como si fueran sindicalistas y estuvieran valorando cuál es la mejor ruta para llegar a, ¿sabes? Y todo eran paparruchas. O sea, quiero decir, realmente no tienen más interés que la tía que lleva una esvástica en los pezones en Batman Dark Knight. Pero bueno, el mero hecho de que exista ya es un mensaje, o sea, el medio es el mensaje, ¿sabes? Es que yo lo que quería preguntar es, ¿qué os da más cantidad de arte, entre comillas? Si las dos pequeñas viñetitas donde hay trabajadores hablando de la opresión, o esta página, por ejemplo, o cada vez que abres y es una doble página. Pues el último número, esta página en la que deconstruye completamente lo que es un TVO, es increíble. Pero por eso vamos, mismo, o sea, me parece Pero también, que... a mí me flipa mucho. Sí, perdón. Yo me acuerdo, o sea, lo que estábamos comentando de los pequeños personajes y el tratamiento que le da a la gente normal, o una de las obsesiones que tiene Miller, que esta sí que se repite en casi toda su obra, que es la obsesión por los medios de comunicación de masas. Que eso en Dark Knight está metidísimo. Yo me acuerdo, una de las primeras charlas de TVOs que tuve con David Zaja, o sea, estábamos hablando del Dark Knight y comentábamos que tiene una capacidad para contarte pequeñas vidas en 2 viñetas que no tenía nadie. Y una es el kiosquero de Dark Knight. El tío que de repente pasa a Superman a su lado volando todo follado y le destroza el chiringuito y se queda hundido en la mierda, y te ha contado la vida de ese tío en 2 viñetas. La intrahistoria. Nos escriben por el chat que MA75, que también nos está viendo, gracias, y que él también se leyó el Spawn de Miller. ¿Por qué os gusta haceros daño? Pues fíjate, os voy a contar que me acabo de comprar la grapa número 73 de Spawn, porque era la única que me faltaba desde hacía 25 años para acabar el volumen 1. Y la he visto por ahí en Wallapop. Bueno, pero esto es lo de menos. Esto es vicio. Hablando de lo de... Lo que decía Ser, No, me ha costado 1,5 €, pero ahí está. Que es lo que hablábamos antes también, de que Frank Miller, la virtud que tiene es eso, que lo mezcla todo. Realmente, que por un lado te hace como el chiste zafio y por otro lado te hace como una página prácticamente abstracta de cómic y lo pone todo en un TVO y funciona a la vez. Que hablando del manejo de secundarios, aquí hay una página que me flipa, que es precisamente eso, como de repente dentro de todo este trama de no sé qué aprovecha una página para que es la del personaje del segundo a bordo. En la gran corporación está como el jefe que le va a poseer el demonio al principio. Giro no es el demonio, es el ordenador una vez que pase. Y luego está como el científico, pero luego por en medio hay como un personaje que ve que todo está yéndose abajo y que no sabe qué hacer, y tiene una escena en la que está como con su mujer en la azotea diciendo: no sé qué hacer con mi vida, por mi culpa le estamos vendiendo armas a los japoneses, a los militares estos, pero si yo me voy va a venir otro, ¿no? Y le dice la mujer como: toma la decisión que quieras, pero no me metas, o sea, no te justifiques conmigo. Que son 5 viñetas y hace un perfil mucho más complejo que casi que que el del Ronin, el de la otra, el de tal. No, en una página coge, lo cierra y tienes un personaje que ha hecho un arco de repente de psicológico increíble. Y eso sí, eso en el Dark Knight es en el Dark Knight siempre que hay noticias aparecen estas, y sí que es una de las cosas que tiene una habilidad muy, muy llamativa para hacerlo. Ay. Yo quería meter una última cosa que he leído por ahí y no tenemos imagen para compartirlo, así que lo voy a enseñar yo con mi cámara, que es que cada 2×3 hay un tipo de página así, ¿vale? Que es la ciudad, y bueno, pues la ciudad va cambiando de tal. Espera, que te pongo en grande, enséñala ahora. Eso marca el progreso de la historia, ¿no? O sea, cómo... Eso es. Cómo va creciendo, sí. Pues se ve un poco... Ahí, lo conseguimos. Se ve, sí. Vale, bueno, esto es la ciudad, y ahora se ve que está como comida por esa especie de Virgo, ¿no? De robot de plástico. El Aquarius. Sí. Eso, pero como que, yo qué sé, en otra pues es así, y como que cambia mucho tanto el color y tal. Total, que esto no era el plan. Esto iba a ser una viñeta solamente.
pero se dio cuenta de que si no metía eso de vez en cuando, toda la trama se quedaba como muy aplastada, muy soporífera, porque simplemente era seguir a los personajes y nada, simplemente con meter cada 30 páginas o así una doble de cómo va la ciudad, pues ya, yo creo que ya cambia todo el esquema. Sí, como una referencia temporal. Sí. Como es poco Sí, trabajo además- hacer esa viñeta, pues no pasa nada. Claro, hay que no aprovechar. siempre- es que- A veces es la estación. Hay una muy chula, a ver si la encuentro yo. Pero hay una muy chula, por ejemplo, que va en esa línea. Y mira, aquí está. Y creo que es la estación Grand Central, ¿no? O sea, es la misma idea, ¿no? Espera, Vas déjalo metiendo ahí cada que te voy a poco, poner ¿no? en grande para que se vea mejor. Está, O sea, ya. que no es sencillamente ponerte un reloj y que vayas viendo cómo avanza la cosa, sino que hay Claro, soluciones claro. súper chulas, no sé. El reloj del fin del mundo, que estaba muy de Lo moda de, también en aquella lo de época. la nave, bueno, la nave no, la estación esta de Aquarius y tal la utiliza bastante eso como personaje casi, ¿no? Dentro de la historia también de cuando está el apagón, que cada página que vas pasando va como recuperando la luz poco a poco y va ganando forma. Sí. Pues eso, que hace mil Esta virgues. parte lo estamos haciendo para que veáis que tenemos el TVO, que no nos lo hemos bajado ni nada. Aquí con nosotros. Pues de la biblioteca. que me escribe Noel por WhatsApp que le disculpemos que ha tenido que ausentarse. Porque los que estén desde el principio se acordarán de que habló. No se le imaginó Esther y le proyectó como No te veo. a través de su mente. Presentó el TVO y nos lo vendió como un TVO de samuráis. Es verdad. Se ha ido a leerlo, es decir, ¿qué pasa luego qué? Nunca existió esa persona, soy yo desvelando. A mí una cosa que no me puedo quitar de la cabeza cuando leo Ronin es a Ronin en particular, a los TVOs en general y a Frank Miller también en general, la expropiación, para bien, pero expropiación, que es Robocop a este TVO. Que luego llegó Miller a guionizar la segunda y la tercera parte, porque yo creo que si no les demandaba, ¿sabes? Como... Quería comentar una cosa, que es que para mí el guión de Robocop 2, que o sea, se lo mutilaron y tal, y le destrozaron todo. ¿Cuál es el villano que es un criminal muerto adicto a las drogas? Esa es la 2, sí. Esa es la 2, vale. Es la continuación de Ronin. Sí, pero es que hay muchos detalles, sí. Es la continuación de Ronin está en Robocop 2, que es ya la completa deshumanización de un cerebro muerto y drogadicto conectado a una máquina que no se parece en nada a un humano. Sí. Y ese va a ser el sustituto del cyborg. O sea, vale que además en Miller hay muchas recurrencias, ¿no? Es un señor que siempre le gustan los mismos leitmotiv, repetirlos porque son los suyos y le gustan. Pero, por ejemplo, en Robocop 3, que también se supone que el guión que entregó Miller se despiezó, y se utilizaron ideas para Robocop 2, ideas para Robocop 3. En Robocop 3 tiene la corporación japonesa que va a la corporación norteamericana a ver si hacen tratos sobre armas y misiles. O sea, es exactamente la misma subtrama que te están contando en Ronin, pero refrita. Que esa parte es muy graciosa cuando llegan los japoneses y dicen como el Ronin, tal, sí, esto lo veíamos nosotros. Es un héroe muy conocido en nuestra tierra, tal. Pues no sé si es la hora de que alguien recomiende algo si quiere o no. Sí, nos hemos extendido mucho con Ronin. Y eso que ni siquiera hemos mencionado que probablemente Miller también se había visto Rescate en Nueva York de Carpenter, no hacía mucho. Sí, y hombre, hay una cosa que... Y que probablemente aquí Cameron se vio Ronin antes de hacer Terminator también. Y posiblemente en una sesión doble se debió ver también las adaptaciones del Lobo Solitario, porque seguramente conocía el asesino Shogun, ¿no? Que es como llamaban en Estados Unidos a las películas del Lobo Solitario que las remontaron. Cameron también era un flipado del manga, ¿eh? Sí, tiene esta historia, ¿no? Que yo no me la sé muy bien, de intentar adaptar a Alita a través de los años y Durante que nunca... 25 años, sí, y no conseguirlo hasta que ya al final le dio los trastos a otro para que la hiciera. Al tonto el sombrero. A Robert Rodríguez. Joder, Sí. No le salió mal, ¿eh? Es una adaptación muy fiel. Lo que pasa es que te das cuenta de que es un Cyberpunk que se ha quedado muy viejo.
Pues claro, es que en 2000 y pico ponerte... Es como si intentaran adaptar ahora, no sé, Ronin o, por ejemplo, el Incal. Si alguien intentara adaptar el Incal, no tendría ningún sentido. Por ejemplo. ¿sabes? Como si alguien intentase adaptar el Incal de Jorodowski. Por ejemplo, sí. No sé a quién se le ocurriría. He leído por ahí que Ronin lo ha intentado adaptar Sci-Fi en 2014 y no sé qué pasó. Pues que la vieron, ¿sabes? Zafaron. Se sentaron a contar de qué iba y nunca más se levantaron. Que eso es una cosa, es que el puto TVO está blindado, porque cada vez que hacemos estos chistes, en el propio TVO están estos chistes. O sea, cada vez que alguien le cuenta lo que está pasando en Ronin a alguno de los personajes, Sí. dice, venga, no me jodas. A ver, Dice, un demonio. sí. Una espada mágica, claro. Bueno, pues vamos a recomendar cosas. Venga, ¿qué tenemos? Yo tengo varias recomendaciones. Varias, no una, no varias. No, yo tenía una, pero es que luego ha pasado una cosa. Lo bueno que tiene Twitch... Bueno, voy a empezar yo. Lo bueno que tiene Twitch es que como todo esto es en vivo y en directo, pues resulta que Humble Bundle ha sacado un paquete con infinitos TVOs de Koike y Kojima. Entre ellos, todo el lobo solitario y su cachorro, todo Asa el ejecutor, y eso es una gozada, hombre. Eso vale 20 euros y 2 besitos que le mandes y un dinero que metas ahí extra para causas sociales. Ese de pack hay que comprarlo entero. Entonces, nada, esa es la primera recomendación, pero esa viene un poco pues, por las circunstancias, porque ha salido esta semana y me la he encontrado. Pero yo quería haceros otra recomendación. Y es que resulta que esta semana he leído un libro súper chulo que se llama Historia de los Samuráis, de Jonathan López Vera, que es un libro magnífico, relativamente corto, donde te explica, bueno, pues la historia de los samuráis y en paralelo pues un poco pues la historia de Japón hasta bueno pues hasta el final del periodo Meiji. Y es un libro magnífico, porque trata el tema pues desde el cariño, desde el hemos llegado aquí desde el flipamiento, pero es muy riguroso. Entonces, pues si te tiene que decir que nunca hubo ninjas, que eso es un mito y que no existieron, pues te lo dice. Y si te tienes que explicar pues cómo funciona la katana, que está muy bien, pero ya veremos, y que no era el arma principal de los samuráis, pues también se dice. Y no sé, yo os lo recomiendo a todos. Porque... Está bien, pero eso no nos sirve tampoco. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo que no te sirve? A mí me estás dando toda la bajona. O sea, ¿por qué no existe ¿Para eso? qué queremos romper los No. sueños? No sé. ¿Por qué no existieron los ninjas? No, los ninjas no existieron. Lo que pasa es que, a ver... Los niños existieron y caminaban sobre el agua y tenían estrellas. ¡Hombre! ninja y estaba Sí, guapísimo, y se llamaban joder, Jesucristo. y ya Puedes está. ver. Claramente, No. joder. No. Ni Es me que da también igual lo está que me bien vengan a ninja. decir, que no. Lo que pasó fue que durante el periodo Edo, pues tenías a los samuráis muertos de asco, porque como no estaban luchando en el extranjero, porque los extranjeros tampoco podían venir más que 2 holandeses, pues estaban ahí aburridos y cobrando como funcionarios. Entonces empezaron a escribir novelas diciendo, ay, los samuráis, cómo molan, son súper nobles, tienen una cantidad de valores y como son muy nobles y son muy buenos, no el que tú tienes en tu barrio, que es un violador, pero en general son muy buenos, pues ¿sabes contra quién? Contra los ninjas, que son muy malos, muy malos. Fíjate si son malos, que tienen superpoderes y además no los ves, porque como son muy malos. Y hombre, se visten como los tramoyistas del teatro, que son esos señores que van de negro, vestidos de ninja. Pues precisamente como a esos no les podemos ver, pues los ninjas malos han tomado nota y hacen lo mismo. Bueno, pues por eso tenéis que leer este libro, porque está muy guay y te cuenta todas estas cosas. Yo Manolo, estoy muy de acuerdo con... Naruto y no es así. Y te cuenta lo que es el que periodo de eso, Edo, que también es una prefiero cosa ver que conviene Naruto, saber. otra. Yo es una cosa que me parece muy bien, yo estoy muy de acuerdo, pero en mi guía para esto es que en Revenge of the Ninja, de la Canon, hay un ninja que se tira 45 minutos hablando y luego de repente le viene otro personaje y hace así y le escupe 55 agujas a la cara y dice, las tenía Pero eso- guardadas debajo de la lengua. Eso sí, o sea, esto es así. Estos Eso son los es Eso es ninjas. porque eso es que no sabía que no existía. Ninjas Y los niños de sí colores. existían, eran todo eso. asesinos políticos. Lo dice la canción de los ganglios. Claro, matan a los alcaldes con las uñas de cuchilla. con uñas Lo de que cuchilla. cuenta López Vera es que muchas veces va a dar una charla
Y él desliza este concepto. Dice, los ninjas, Y ¿cómo le tú dirán, sabes que no existieron? ¡bu, Lo va a contar en fuera! un podcast que también he escuchado. ¿Sabes quién es esta persona que tú dices? Inmediatamente la gente levanta las manos y dice, ¿cómo? Mi profesor de ninjitsu dice que los ninjas claro que existieron. Y dice, nos ha jodido, que te va a decir tu profesor de ninjitsu. Alma cándida. Mira, ¿cómo se llama el no. sombrero de los samuráis? El sombrero de los Tiene. samuráis. Alguien, de un sombrero japonés. ¿El yelmo? No sé. Es Yelmo, que los vale. samuráis Bueno, Kabuto. pues el van con su coletita, no sé. Vale, de Se llama Esa Kabuto. que Esa especie de significa- pamela significa que casco, llevan. O sea, no tiene nombre. un kabuto, muy bien, vale. Pues, ¿sabéis el señor del Actually? Meme. Actually. No. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Nadie sabe Eso lo es que No, una cosa- no. eso es una Sí, cosa- sí. eso Eso es es, una bueno, cosa de internet. eso es como los ninjas, que no existen, lo que estás diciendo tú. voy a buscar. Pero y vamos lo a voy ver. contar. No, o sea, yo me niego. O sea que niego, se llama Este libro Kabuto es una como el mierda. Pokémon, de ahí viene, ¿no? Sí, Oye, Kabuto. Lo voy a Kabuto. compartir un momento, perdón por la Sí, interrupción, sí, yo. pero, No, a mí me parece perfecto. Oye, ¿cómo? Con ¿Qué, ese qué sombrero- reacción más virulenta, ellos? Este libro está muy bien, es un libro de historia riguroso y tal. Es que Yo, vienes a soy romper ninja. los sueños. No puede ¿Cómo va a ser estar viendo un esto. libro que niega la existencia de los ninjas? Claro. Manolo? Mira, Manolo, ¿Quién yo lleva solo el te evento? digo que estamos en una época en la que negar cosas no está bien visto. Empiezas negando cosas y acabas en el programa de Iker Jiménez. Ay, Dios mío. Y los ninjas, si los estás negando, pues no sé. No quiero hacer conexiones. Lo siguiente Negación será ninja. negar la Es un Ninjacionista. redondez del planeta, ¿sabes? Eres un Vamos a ninja. ver si el día de mañana Oh, teníamos sacamos que haber las empezado por noticias aquí, me cago en la leche. No, lo Empieza la siguiente, segunda parte del lo podcast. siguiente será negar los zombies. Eso es lo siguiente. Claro. Yo hablando de mitos y de cosas de internet, nada más que quería decir que estoy haciendo el research, no me ha dado tiempo a mirarlo mucho, de una cosa muy guay que no sabía, y es que la ciencia ficción en Rusia, al parecer, en literatura está dominada por el subgénero viajes en el tiempo, y concretamente, al parecer, es muy romántico de viajes en el tiempo, primero accidentales, y segundo, normalmente van al periodo soviético, para salvar la Unión Soviética, para que no se caiga, y por lo tanto luego pues van al futuro y todo sigue bien, porque la Unión Soviética ha sobrevivido, todo fue un error. Pero eso es la ciencia ficción de ahora. No de. El Wattpad, sí, el Wattpad soviético está así. Ahora mismo. Es que Manolo tiene un libro que dice que la Unión Soviética no existió nunca. No la Unión Soviética. Los soviéticos. Los soviets. Los soviéticos. Los nazis sí, pero se rindieron. No, Fueron hasta que hemos llegado. Los nazis no fueron a la luna tampoco, ¿no? Te dirás. A la luna, pero si tampoco existe. ¿Has visto tú? Bueno, la verdad que me interesa mucho el libro, en realidad. Estoy aquí a coñas, pero me parece muy guay. Bueno, el libro está de puta madre. Además, así nunca volveréis a dudar cuánto abarca el periodo de Edo. Lo tendréis clarísimo. Uy, ¿Años de Cristo cuántos? Pero muchísimos. 300. Como mogollón, sí, no sé. Sí. No, fueron, sí, 200 años más o menos. 200 y pico fueron más o menos. La paz se firma en el. Ah, no, espera un 1500 momento, y espera un nada. momento. Es que me estoy acordando de una cosa que dice este señor. Eso sí que es hacer sangre. Que es que realmente no fueron los samuráis los que lucharon contra los tercios españoles. Es una noticia que sale a veces en el ABC y todo ese tipo de cosas, que dicen, ¿sabes que hubo un momento en el siglo XVII en que soldados de Felipe II lucharon contra samuráis? ¡Buah, qué flipamiento! Ganaron los españoles. De verdad, yo había leído esas noticias muchas veces. joder, pues yo no Pero- lo había leído. Y ahí... No, Sí. ¿Me lo has ¿qué traído? medios lees? A mí te digo la verdad que lo que me ha venido a la mente es el programa este de qué espada es más fuerte. Si se enfrentasen, ¿no? Como Eso me lo un leí, sí, eso se lo vikingo y un no sé qué, Esta arma y un ninja mata. que no existe, el vikingo, porque el ninja no existe, ¿no? Como el tal. ¿Quién Hombre, gana? las katanas no tienen mucho prestigio, eso te lo puedo decir yo. Entre la gente que hace acero, las katanas se miran con cariño, pero no con respeto. De la Pero gente sí, que de vez hace en cuando acero. es fácil encontrar noticias de esas de el día que los samuráis se enfrentaron. Y es verdad que hubo varios combates y claro, pues como en ese momento estaba prohibido llevar armas si no eras un samurái, decían, claro, es que estos tíos iban armados, nos han jodido, que son piratas.
Que a los piratas no le vas a pedir, no les vas a decir que vayan por favor arregladitos y con los papeles en regla. Pues no eran piratas. Entonces esto este señor pues lo dice y duele, joder, porque imaginarte a los tercios ahí luchando contra los Bueno, a samuráis, ver. pero no. Es que tenías que haber empezado por ahí. Si me quitas a los niños, pero pones piratas, bueno, todavía nos podemos Claro. entender. Sí, unos piratas, sí. ¿Quién Nos- dice que los piratas eran ninja? Claro. Claro. Eran ninjas de los Nos mares. escribe por el Ninjas Twitter. diurnos. Nos escribe por el Twitter David Aja o Aja, nunca lo sé, si lo voy a decir mal. Aja, sí, perdón, David. Que nos está viendo. Ajá, sí existe. Que nos está viendo y que no puede decirlo por el chat porque no tiene cuenta. Yo todo lo que nos dicen yo os lo digo. Para mí, Somos fans. Necesito que después del éxito que va a ser Malinche, pues se haga una segunda parte que sea la pelea piratas samuráis contra españoles. Y con guión de Hostia, Pedro manos de Alberto, Nacho Cano porque- puede ser increíble. A ver, yo en el Luego fondo pondremos el enlace en Twitter. tengo que decir que yo agradezco que haya gente diciendo que me duele. Tengo este sentimiento un poco me hermano un poco con Miller, ¿no? Como por el gusto y a la vez a veces no. Que no existan los ninjas porque aquí ya sabemos que la tradición que tenemos con lo de ser otaku es muy mala. Quiero decir, el primer otaku español fue Millán Astray y mira cómo acabó la cosa. O sea, Así es. entonces, El ungido cuanto no nos más, hace muy bien en cuanto España. más menos exista, Esto pues así. menos probabilidades de que suceda de nuevo, ¿no? Mira, os estoy mandando para que luego lo subamos al Twitter, la noticia, o sea, buena noticia. El sucedido contado por La Razón, por Ejército punto no sé qué, bueno, o sea, todo medios. Bueno, que hay que ir Desurados. terminando ya por aquí. Javi, ¿has leído algo? ¿Quieres recomendar algo? No, o sea, de TVOs quiero recomendar el mejor TVO que haya hecho jamás Frank Miller y Lynn Barley, que es el Dark Knight 2, que siempre es injustamente denostado. Es verdad. Y Sí, es una sí. increíble Es obra verdad. maestra. ¿Verdad? Y también quería recomendar un videojuego así histórico porque es viejo, histórico porque se basa en la historia de verdad de lo que pasó en Japón. En la que había ninjas. Está en Xbox, que se llama Ninja Gaiden, Claro. y es absolutamente fidelidad histórica. Y quiero recomendarlo. El primero. Y Sara, ¿tienes alguna recomendación? Pues yo me he retomado el 20th Century Boys, que lo tenía ahí un poco colgado, y pues ya que estamos con el manga de Japón, pues es una maravilla también, una ensoñación. Es Yo que sigo pensando que deberíamos. Yo es que me apetece, pero no saco tiempo. Entonces, si me decís, nos leemos 4 tomos a la semana y hacemos una temporada. Yo voy por el está 10, creo, gestándose o sea, esto como... Es que estamos dándole vueltas a eso, A ver cómo Yo se lo puede dejo hacer. abierto. A ver cómo se puede hacer. Pues- Estamos dándole vueltas. Ve Vale. poniéndote, Sí, sí, poniéndote. Ya, hay Yo bueno, no... perdonad, Yo, una sí. una Manolo, di. recomendación más. Es que no he entrado nunca, pero recomiendo una página web que se llama todosamurais.online. Porque estaba buscando fuentes y he dicho, hostia, ¿y esto? Vale, seguimos. Nada. Yo traía una recomendación, pero no la voy a hacer porque ya... Espera, Tom Samurai es un poco como malditobulo.com. Tú lo tienes ahí. Cuando quieres chequear algo, es donde. Telesamurai. entras. O que te viene un samurái a es casa. Todo samurai, es todo Ah, samurai. todo. O sea, Vale. Es como el Claro, foro de las madres, ¿no? Un poco. Claro, no es que todos los que estén ahí Pero dentro para escribiendo sean samuráis. Entendedme. Pues eso, que yo no voy a recomendar nada porque traía uno, pero no, con lo que habéis dicho yo creo que ya hay suficiente. Solo me quiero sumar a todas. Al de los samuráis porque quiero leerlo. Al DK2 porque probablemente tiene la mejor última página que ha escrito este señor en su vida. La de Eso era antes cuando era viejo. O sea, yo me acuerdo de ese TVO y ya no solo es las entradas en media res de todos los capítulos, las elipsis, el dibujo, todo es increíble, pero es que esa última página a mí me cae la lagrimita siempre. Y 20th Century Boys, que es el testamento de los boomers, o sea, es está Los Miserables y está 20th Century Boys y ya está, en formato folletín ya está. Como veis, yo puedo ponerme a hacer relatos épicos de casi cualquier cosa que me gusta. Entonces, terminamos, ¿no? Yo creo que hoy nos hemos excedido 13 minutos por la ilusión de los ninjas, de que existen. Ninjas existen, ¿no? Como ninjas existen.
La semana que viene tenemos pues, otro impepinable, ¿no? Porque tenemos, por un cambio de calendarios, tenemos el OMAC de Kirby y es un poco lo mismo, pero de la vieja guardia. O sea, tenemos el Ronin de 10 años antes. Y nada más, que espero que lo hayáis pasado bien, que nos gusta mucho que habéis escrito por el chat y por Twitter y que esto queda grabado. Tengo que disculparme porque estoy intentando subir a iVoox lo que ya tenemos en YouTube, pero iVoox, por algún motivo, no sé qué habréis dicho en esos programas, considera que hay material inapropiado en algunos de nuestras podcasts. Entonces, ¿Cómo puede ser? el de Pinocho. Dice que el de Pinocho, que yo no sé si es porque se llama... Pues yo le subo y pongo Pinocho, capítulo 7, Pinocho, descripción. Nos metemos con Wismichu, Superman es bisexual, Pinocho se folla a alguien con la nariz. Y me dice, puede tener contenido inapropiado. Pues que ya estamos en unos niveles de inapropiación que no. Pero luego he probado a Cualquier quitar la cosa es descripción. inapropiado. He probado a quitar la descripción y me sigue diciendo lo mismo, así que creo que no tiene que ver. Hombre, Pero bueno. que ya te ha pillado. Ya te conoce. Aquí viene el de que Pinocho folla por la nariz. Claro. Aquí, sí. Y te has cambiado el abrigo. Así no vale. Aquí no pongas que se duda de los ninjas, porque entonces ya nos vetan de iVoox. No puedes decir que los niños no existen en iVoox tampoco, claro. La comunidad de Contenido presión. inapropiado, claramente. Joder, pues anda que no hay ahí podcast históricos sobre ninjas. Seguro que hay una barbaridad. Bueno, que seáis felices, que cenéis y bebed mucho agua. Adiós a todo el mundo. Hasta luego, luego. Twitch. Chao. Hasta luego.